Y efectivamente, muchas reacciones está causando el conocer esta planilla del Congreso de la República por el contrato, por el tipo de contrato 011. Ya nos acompañan acá en el set de entrevistas nuestros invitados y también doy la bienvenida a Paola Hurtado, quien me va a acompañar en esta ocasión. Hola Carmen, buenos días. Está Manfredo Marroquín, quien es presidente de Acción Ciudadana, y también Juan Ramón Ruiz, quien es analista político y se ha especializado en temas legislativos. A ambos, bienvenidos. Gracias. Buenos días. Paola arranca con la primera pregunta. Juan Ramón Ruiz, hemos estado revisando los listados, lo que se puede consultar ya de los trabajadores del Congreso de la República y las primeras reacciones, gente muy indignada con lo que ganan. ¿Cómo se puede explicar que el conserje de presidencia, el señor Gumersindo Hernández, gane 30,000 quetzales, que el ujier del diputado Cristian Bucinot gane 14,000 quetzales? ¿Cómo ha llegado el Congreso a tener estos salarios en desproporción con el resto de compañeros que tienen los mismos cargos, pero mucho menos ingresos? ¿Qué pasó allí? Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Esto se deriva de un pacto colectivo firmado en el año 2006, siendo presidente del Congreso el diputado Jorge Méndez Gerbrujer, y este pacto colectivo fue el resultado de una negociación entre el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, uno de los sindicatos, puesto que ahora existen más, y establece que los salarios de los trabajadores que se encuentran bajo el renglón 011 se incrementen en un 10% anual. Y esto ahora justamente en el año 2016, 10 años después de haberse firmado este pacto colectivo, nos daría un incremento de un 100% en 10 años del salario con el cual comenzaron algunos de los trabajadores en el renglón 011 en el año 2006. Esto nos da una disparidad muy grande, una discrecionalidad absoluta, puesto que al revisar tanto la ley orgánica del organismo legislativo, así como también otra ley por ahí que quizá está más olvidada y que no es tan mencionada, como lo es la ley de servicio civil del organismo legislativo, que es un decreto del año 86, ¿sí? Nos da un marco normativo bastante vago, bastante poco concreto, y se establece, por ejemplo, en la ley orgánica del organismo legislativo, que los salarios de los trabajadores serán determinados por la junta directiva. Esto quiere decir que algún diputado, cuando quiere presentar o introducir y generarle una plaza de trabajo, un empleo a algún trabajador o trabajadora sugerido por él, puede negociar su salario moviéndose en determinados rangos que van siendo generados también un poco por la costumbre, por la usanza, sin que esto esté realmente normado como debería estarlo, y a partir de que se genera esa plaza en el renglón 011, pues el siguiente año ese salario X que haya sido negociado se va incrementando en un 10% y así, es decir, la discrecionalidad la tiene la junta directiva. Así es. Ahora, Manfredo, aquí estamos asombrados, digamos, solamente de entrada con la planilla 011, pero acá todavía desconocemos los 022, los 029. El diputado Mario Taracena nos decía anoche a las 8:45 que son más de 3,000 empleados, no sé si 3,500 o por ahí mencionó. Todavía aquí podríamos tener más sorpresas, ¿crees tú? ¿Qué conoces tú sobre esto? Porque ahorita de esta planilla 011... los salarios van de 5,000 a 80,000 quetzales. ¿Qué podríamos esperar de esos 022 y 029? Pues mira, evidentemente todo esto es un desorden administrativo que el mismo Congreso ha venido fomentando, permitiendo. Nosotros, hay que decir, ya tuvimos una solicitud de información para conocer ya hace años, cuando se dio el caso de Muadi, las famosas plazas que año con año se incrementaban. Como los presidentes cambian cada año, cada presidente pretende recetarse una cuota de contratación igual a la anterior o superior. Y eso fue lo que provocaron estos 10 años. Y no nos olvidemos que aquí hay varias cosas. Uno, que la tal gerencia administrativa del Congreso es una farsa. Porque eso, recordemos que hubo una reforma en el Congreso diciéndonos que con esa gerencia se iba a ordenar, y fue todo lo contrario. Simplemente se incrementó el desorden. Dos, que la constitución de plazas en el Congreso se volvió un negocio. Esas plazas se venden.
Esas plazas las vende el sindicato mayoritario, vea que es el que concentra la mayoría, los otros dos sindicatos tienen Que dicho sea de paso, el secretario del sindicato es el que gana 30,000 quetzales por ser supervisor de conserjes y ujieres. Sí, y realmente ni siquiera estoy seguro que hace ese trabajo, porque eso ha generado toda esta venta de plazas en donde participan diputados y sindicato, y es una cosa que ya no tiene nombre realmente, y yo creo que qué bueno que se está haciendo público lo que no se ha querido dar por la vía oficial. Nosotros precisamente estamos presentando ya un recurso ante la CC, porque la directiva que recién entregó se negó a dar esa información durante todo el año. ¿Qué es lo que se estaba resguardando allí, aparte de los salarios? ¿Por qué encuentra usted que son los presidentes del legislativo, con excepción del nuevo, señor Taracena, tan reacios a cumplir con la ley? ¿A quién protegen? ¿A sus bancadas, a ellos mismos, a los sindicatos? Bueno, en primer lugar, considero que es importante reconocer el gesto del diputado Mario Taracena como presidente recién electo del Congreso de la República, habiendo de una u otra manera generado la posibilidad que el día de ayer domingo, por la tarde o por la noche, se conociera esta lista que era, en efecto, uno de los secretos mejor guardados de toda Guatemala. En relación con la pregunta, es parcial. Que todavía es parcial, porque acá tenemos ya la lista de 1.696 trabajadores en el renglón 011, pero hacen falta los 022 y los 029. En relación con la pregunta, definitivamente, en primer lugar, se estaba protegiendo y se estaban escondiendo los intereses propios. Como bien señalaba ya Manfredo, las plazas en el Congreso de la República, por no decir también las comisiones y otro tipo de cartas de negociación, se habían convertido precisamente en esto, ¿no? En materia de negociación, en tanto que cambiaban las juntas directivas año con año, y aunque siguiera el mismo presidente, en el caso de algunos presidentes, como el caso del diputado Alejos, que han estado 2 o 3 años seguidos, pero la correlación de las juntas directivas ha cambiado, y la integración misma de la junta directiva del Congreso de la República se genera a partir de negociaciones, y una parte de estas negociaciones son los empleados y empleadas. ¿Qué me das y qué te doy? Si tu partido, si tu bancada me elige a mí para la tercera secretaría o para la segunda vicepresidencia de la junta directiva, bueno, yo a cambio de los votos de tu bancada, si tú tienes 5 diputados, pues te puedo dar tantas plazas. Si tú tienes 15 diputados, te puedo dar correspondientemente pues una mayor cantidad de plazas. Si tú necesitas tener a alguien de tu partido empleado, pero que no necesariamente vaya a laborar directamente para el Congreso de la República, pues bueno, sobre eso podemos hablar. En fin, se había ido convirtiendo esto en una especie de cartas de negociación, y los diferentes diputados, miembros del Congreso de la República, no protegen y no esconden únicamente a su propio personal y a sus propios intereses, sino bajo este principio de tú me das y yo te doy, también terminan encubriendo los intereses y las plazas y las personas contratadas por otras bancadas que de una u otra manera les deben un favor. Imagino yo, porque según sabíamos, cada diputado tiene derecho a determinado número de empleados. Igual, digamos, 5 diputados juntos pueden sumar otro empleado más. Sin embargo, hay personas como, y curiosamente, 2 miembros de la Junta Directiva, Iván Arevalo y Roberto Kessler, que son los que más trabajadores tienen. Es decir, este acuerdo de a cuántos empleados tiene derecho cada diputado prácticamente se ha roto, y eso es lo que explica por qué un presupuesto de 837 millones, si lo divides entre los 158 diputados, el costo por diputado viene siendo de 5,5 millones de quetzales. ¿Cómo corregimos esto, Manfredo? Bueno, mira, han habido ya varios intentos, proyectos de reforma a la ley orgánica del organismo legislativo, muy buenos, por cierto. Uno de los que yo recuerdo, porque participamos mucho ahí en las sesiones, fue un proyecto de Ninés Montenegro, que fue presentado y que atacaba, precisamente pretendía atacar cada uno de estos puntos de discrecionalidad que han llevado a este desorden. Y hay que decir que este desorden no solo está costando dinero, está costando
un montón de ineficiencia en el sentido, ojalá que todas esas personas estuvieran trabajando. Entonces teníamos un súper legislativo que sería el centro. O evaluados en su desempeño. Sí, un centro de inteligencia de toda Guatemala, ahí estaría la respuesta a todos nuestros problemas. Pero no es así. Lo que ha generado esto es que tengan que buscar un montón de vueltas, de viricuetos, para poder justificar toda esta planilla. Entonces tenés más de 50 comisiones hoy en el Congreso, cosa que es un absurdo, porque cuando tú vas... Y unas comisiones desproporcionadas en el número de asistentes. Por ejemplo, esta comisión de asuntos específicos para la integración y desarrollo del Petén con 15 empleados. Imagínate. Y las reformas al sector justicia, que es fundamental, con 1. Sí, eso es, por eso te digo. Y cuando vas a ver el resultado cada año de una de esas comisiones, pues te vas como condorito, te vas para atrás porque no hay nada, no hay resultados. Y lo único que fue esto fue un argumento para justificar todas esas plazas, porque para justificarlas necesitan adherirlas a algún organismo. Sí. Entonces se volvió esto realmente, el organismo legislativo sí requiere de una cirugía mayor. Espero que, y por lo que ha dicho y ha hecho el presidente del legislativo, Taracena, espero que él lidere esta, porque va a tener mucho apoyo, tal vez no dentro del Congreso, pero sí afuera. Tengo que irme a redes sociales porque tenemos mucha participación por parte de nuestro público televidente y Pietro va a dar lectura a alguno de los comentarios. Adelante, Pietro. Así es, Carmen. En redes sociales ya planteamos la pregunta y estos son parte de los comentarios que nos han compartido los en la red social de Facebook. Por ejemplo, Leti, dice, para depurar plazas fantasmas y solo quedaría el 10% del personal activo. También Giovanni Tijerino nos dice, reorganizar y verificar puestos que realmente tengan beneficio para la administración del quehacer del Congreso. Quien realmente trabaja para el beneficio del país no le molesta tener el sueldo mínimo. Otra de las sugerencias es de Damaris, que nos dice que sean evaluados al igual que otros empleados, utilizando los criterios de la ONSEC y que esta última trabaje con ética, al igual que todas las instituciones. También Tito nos comenta un estudio minucioso de las necesidades reales de personal, luego una clasificación real de salarios de acuerdo con los salarios existentes en Guatemala, que los señores diputados sean tratados con un reglamento más real, de acuerdo a su calidad de servidores públicos. Luego también Manuel Oliverio nos comenta, primer paso, que se despidan a los que están en ese renglón. Juicio a quienes los contrataron. Segundo, no aceptar a nadie que sea recomendado por el sindicato. Y tercero, crear nuevas reglas. Es la sugerencia que nos comparte Manuel. Y luego también Noris nos dice, bajar salarios, depurarlo. No es posible que un conserje gane 18,000. Y a nosotros, los profesionales universitarios con maestrías y demás, nos pagan menos. Además, tenemos que pagar colegio de profesionales, cursos, talleres y otros para estar actualizados. No es posible. Esto es parte de los comentarios que nos han compartido al momento. Regreso con ustedes a la entrevista del día. Gracias, Pietro. Interesante las propuestas que han surgido de nuestro público televidente. Paola, ¿tú quieres comentar algo? Hay mucha indignación dice la gente, me estoy preparando, yo aplicando para un trabajo y resulta que en el Congreso se gana tan bien y con tan poca oposición. Dos preguntas para Juan Ramón. Alguien que gana como encargado de archivo 30,000 o un asistente de protocolo que gana 29,000 quetzales, no necesariamente llena el perfil, pero quien lo contrató debería también dar explicaciones de por qué lo contrató. O sea, me refiero a que la culpa no debe recaer solamente en quien está ganando ese sueldo, sino quien le permite ganarlo. Pero si con todo este listado decidimos que no queremos que ganen eso, ¿cuál sería la vía? ¿Hay posibilidad de rebajar esos salarios? ¿Hay posibilidad de despedirlos si son sindicalizados y de contratar a gente con un salario más acorde? ¿O estos salarios ya se tienen que quedar así? Y deberíamos nada más poner orden a partir de las nuevas contrataciones en el Congreso. Pues yo creo, Paola, que esa es la pregunta del millón. Conversábamos acá informalmente, ¿verdad?, con Manfredo sobre algunas posibilidades de ir solucionando este tema. Hay que partir de la legislación laboral
hay que partir de lo que establece la misma Constitución Política de la República en materia de derecho laboral y de derechos adquiridos. Y también del respaldo que tienen los trabajadores que están sindicalizados. O sea, el asunto es complejo. Definitivamente no es fácil. Y una persona, por ejemplo, en el caso del director de protocolo, con un salario de 64,000 quetzales, puede ser efectivamente una persona que llene el perfil y que tenga una gran experiencia en temas de protocolo. Efectivamente conocemos personalmente a quien desempeña este puesto. Sin embargo, esa misma capacidad, esa misma preparación no necesariamente se ve reflejada en los otros ejemplos que se han mencionado, es decir, el señor secretario del sindicato de trabajadores como supervisor de conserjes devengando un salario de 30,000, al menos en lo particular desconozco qué tipo de preparación profesional pueda tener él como sustento, como respaldo de este salario que se devenga. El Congreso de la República requiere definitivamente de una cirugía muy grande, de una cirugía que nos llevará un par de años, que no es fácil de practicar. Es necesario modificar la ley orgánica del organismo legislativo y llenar esos vacíos que la misma ley orgánica del organismo legislativo dejó. Por otro lado, la ley de servicio civil del Congreso de la República o el organismo legislativo consideraría yo que no puede ser una ley aislada de la ley de servicio civil que rija a todos los servidores públicos, a todos los trabajadores de la administración pública. No pueden haber ahí dos ámbitos y dos fueros distintos que no se correspondan del organismo legislativo con otro tipo de puestos en el organismo ejecutivo o en el organismo judicial, lo cual nos lleva a una discusión, a un debate a nivel nacional en relación con una nueva ley de servicio civil. No puede ser que una secretaria ejecutiva 1, tal y como lo vemos en el Congreso, esté ganando más de 20,000 quetzales y de nuevo aparezca otra persona bajo el mismo rubro de secretaria ejecutiva 1, exactamente la misma denominación del puesto, pero ganando 9,000 quetzales. Secretaria de Junta Directiva, 43,000 quetzales. Pero, Manfredo, una de las propuestas que veíamos en redes sociales es despedir a todos esos 011. Eso tendría grandes costos para el presupuesto también del Estado, porque es darle prácticamente todas las prestaciones y todo lo que eso implica al trabajador. ¿Qué opinión esto te merece y qué opinión te merece de quienes dicen cerremos esa cosa y empecemos de cero nuevamente y tal vez solamente así se lograría poner orden? Bueno, yo he dicho eso de hace años, no de ahora. Yo he dicho hay que cerrar el Congreso. Y la gente piensa que es una broma, pero no, es en serio. Es que hay instituciones que están ya con tal nivel de desorden y ya que perdieron cualquier sentido común en su administración, que resulta más fácil abrir algo nuevo, diferente, que tratar de arreglar lo que es inarreglable, que es este caso. Yo siempre he dicho, sería mejor abrir una asamblea legislativa con otro nombre y tratar entonces de cerrar todo eso, porque llegar a una solución de esto sí se puede, pero se necesita primero mucha decisión, quererlo hacer. Pero también deducir responsabilidades, segundo, ¿no les también parece? Deberían deducirse responsabilidades. Inclusive de la misma USEC. Pero mira qué pasa, como es el Congreso, y ellos cuando les conviene sí se apropian de su autoridad como Congreso. ¿Qué pasó cuando la Contraloría, a raíz de la intervención que hizo la CICIG, que fue a secuestrar documentos, en el último caso, cuando estuvo el caso Moadi, echaron a la Contraloría, que pretendía verificar todas las plazas? Fueron echados, te lo digo porque yo hablé con la gente de la Contraloría, los expulsaron del Congreso. Entonces, es un ente que definitivamente no quiere componerse, por lo menos hasta ahora, a esas muestras. Entonces, con su poder, que se supone que es el poder más importante de una democracia, de un sistema político, lo utiliza para encubrir esto. Gracias, Manfredo, se nos ha terminado el tiempo. A Juan Ramón, a Paola también por habernos acompañado esta vez en la entrevista de la mañana. A ustedes también, no hay duda, tenemos que dar seguimiento a todo este proceso para deducir responsabilidades a quienes han llevado al país a esta situación. Y ojo que también esta intención del diputado Mario Taracena de transparentar esta información va a tener que ser seguida de las medidas correctivas necesarias que van a tener que discutirse en el Congreso de la República, un Congreso muy
muy fraccionado que ameritará llegar a serios y profundos acuerdos. Aquí es donde debe concentrarse ahora la vigilancia ciudadana. Así que sin más, le invito a que esta tarde a las 6 de la tarde acompañe a Juan José Ríos y a Catherine Gregg en esta nueva emisión del noticiero a las 6 p.m. Le esperamos.